Tiene la Muy, opción de compartir. muy buenas noches, señorita. Buenas noches, participantes. Disculpen, es nuevamente grato poder reunirnos para poder charlar, tener una clase respecto a temas administrativos y el día de hoy nos convoca el desarrollo de un tema de bastante actualidad, sobre todo hoy en día que se ha visto, nos vemos afectados, perdón, por el tema de la pandemia producida por este virus de COVID-19, conocido también como coronavirus, y que de alguna manera ha afectado a toda la administración pública, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Me refiero al tema sobre los gobiernos electrónicos, el cual ya venía siendo planteado, ya venía siendo desarrollado en el caso peruano desde el año 2018, pero que en la actualidad no tenía tanta acogida por parte de las entidades públicas y eh, en buena cuenta el hecho de padecer esta pandemia ha obligado, y producto también del trabajo remoto, se ha obligado a que la mayoría de las entidades públicas ahora desarrollen todo su trabajo de manera electrónica y se vinculen con los administrados también de manera electrónica. Por ejemplo, el hecho de presentar documentos vía electrónica, presentar escritos en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de los ministerios, en el ámbito de la autoridad tributaria, SUNAT, ya se ve pues que se viene desarrollando los procedimientos administrativos de manera electrónica, ya contamos con expedientes electrónicos e incluso en la ley de procedimiento administrativo general también ya se cuenta con casillas electrónicas, de tal manera que los administrados también puedan participar en procedimientos administrativos, pero que tengan que ser notificados en el correo electrónico que ellos tengan que presentar. Entonces, todo ello es producto, pues, del desarrollo de la tecnología y no podemos ser ajenos a esto. Para el caso de algunos que, bueno, hemos nacido en la década de 60 o 70, no nos dejarán mentir que eh, no estábamos tan acostumbrados a este tipo de tecnología. Es más, el celular, la computadora, el internet, son situaciones que se han ido creando en la década de 90, 2000. Algunos no tuvimos la oportunidad de crecer con una tablet como ahora vemos a muchos jóvenes, ni celular tampoco había. Pero sin embargo, esto nos obliga a que tengamos que adecuarnos a los cambios. Todo cambio es importante, la tecnología de información y comunicación son muy importantes hoy en la actualidad y todos tenemos que estar a la par de esto. Claro, algunos no nos miramos tanto como otras generaciones, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes siempre nos van a adelantar un poco más, pero esto también, repito, nos obliga mucho a estar actualizados. Ahora, voy a tratar de compartir las diapositivas que he preparado para mejor desarrollar esta clase. Si me permite un momento, por favor. ¿Se puede visualizar, señores? ¿Se puede ver? Sí se está visualizando, pero el audio está un poco entrecortado. Está escuchándose un poco mal. Y eso que estoy en un lugar bastante privado y alejado como para poder estar mejor. Se está escuchando como un poco rayado, o no sé cuál sería el término. Como un zumbido. Sí, como un zumbido. No se está escuchando con claridad. A ver, ¿cómo corregir ello? ¿Algo mejor? Sí, ahora sí se escucha mejor y sí se están visualizando las diapositivas. Perfecto, perfecto. Creo Muchas que era la gracias. posición de la De la laptop. computadora. Disculpa. A ver, conforme ya me han presentado, soy Enrique Guerrero González, soy abogado por la Universidad Garcilaso de la Vega, con una maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy profesor universitario y también a nivel de posgrado en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Bien, vamos a tratar
tratar de desarrollar este tema del gobierno electrónico, que es un tema de mucha actualidad hoy en día. Para empezar, tenemos que hablar de los antecedentes normativos y tenemos que remitirnos a la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Este documento de carácter internacional ha sido suscrito también por el Estado peruano y de alguna manera nos vincula y nos obliga a desarrollar los conceptos de gobierno electrónico de acuerdo a esta Carta Iberoamericana, que contiene un conjunto de derechos y obligaciones, derechos por parte de los administrados y obligaciones por parte del Estado, a fin de que esto se vincule con el aparato estatal. No olvidemos que es un derecho fundamental de toda persona tener acceso a la información pública, está contenido en el artículo 2 de la Constitución Política, y también el acceso a participar en procedimientos administrativos, esto es, el derecho a poder propiciar el derecho al procedimiento y el derecho durante el procedimiento administrativo. ¿Qué significa ello? Que el administrado tiene la posibilidad de aperturar a través de una solicitud, una petición administrativa, tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo, pero también tiene todas las garantías de poder participar con todas las garantías propias de un procedimiento. Esto es, presentar alegaciones, presentar documentos probatorios, presentar todo tipo de escritos que considere necesario para su derecho, obtener una decisión que esté motivada a su derecho, pero también una decisión que esté acorde a los derechos fundamentales, esto es, que sea respetuosa también de las garantías constitucionales, que hoy en día tienen que aplicarse en la medida que vivimos en un Estado constitucional de derecho, que por cierto es muy nuevo. El Estado constitucional de derecho, sabemos bien que esto se origina o se inicia la discusión después de la Primera Guerra Mundial, pero ya es implementado a través de los tribunales constitucionales con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos derechos fundamentales que, en buena cuenta, están vinculados al Estado peruano, nos vincula, por tanto, a lo que es la Carta Iberoamericana en el gobierno electrónico. Bien, pero ¿qué entendemos por gobierno electrónico de acuerdo a la Carta Iberoamericana? Se entiende por gobierno electrónico como uso de las tecnologías de la información y comunicación en los órganos de la administración para mejorar la información y uso de los servicios ofrecidos a los ciudadanos e incrementar la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. O sea, es el uso de la tecnología, es un uso de la información que tiene que estar a disposición de los ciudadanos y por lo tanto esto tiene que vincularse a través de los procedimientos administrativos y también pues incrementa la transparencia en el sector público y la participación de los ciudadanos. Al incrementar la transparencia, esto significa que el Estado tiene que brindar todo tipo de información al ciudadano. No olvidemos que por la ley de acceso y transparencia en la información pública, toda información que contenga el Estado se asume como información pública y tiene que ser de acceso a los ciudadanos. Todo tipo de información, repito. Esto significa que solamente se encuentra, excepto aquellos documentos que estén vinculados a lo que es seguridad, inteligencia nacional, como también a lo que es la privacidad de las personas. Privacidad se refiere al fuero íntimo de las personas, no necesariamente a lo que es información general. Y esto significa, pues, que el ciudadano participe en la cosa pública. Es decir, que tenga conocimiento, que tenga acceso a la información, que pida información. Ahora, esto significa también de que el ciudadano puede acceder a la información sin ningún tipo de explicación o justificación. Ello significa, en consecuencia, que las personas pueden pedir información al Estado y a través de los sistemas electrónicos le van a ser remitidos a su correo electrónico. Solamente tiene que abonarse el costo si es que lo hubiera, si es que lo hubiera. Pero por lo general los trámites electrónicos son gratuitos, salvo que tengan que pagarse con una tasa, salvo. Por parte de los estados iberoamericanos se propone la satisfacción de las necesidades, así como contribuir con el desarrollo de la sociedad como oferta tecnológica que proviene del Estado. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que proponerse en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, esto es, contribuir al bienestar general. Por lo tanto, a través de los sistemas electrónicos, el Estado se vincula con los ciudadanos a través del procedimiento administrativo, lo hace electrónico, de tal manera que el ciudadano, a través de un correo electrónico, accede a la cosa pública, accede a la información pública. En la actualidad vivimos en un momento de, digamos, de aislamiento, producto de la pandemia que estamos sufriendo, producto del COVID-19 o coronavirus, y esto obliga a que no podamos, digamos, apersonarnos
a las entidades públicas, más aún cuando el servicio personalizado, un servicio presencial o trabajo presencial, está muy limitado. Sabemos bien que las entidades públicas están a un 40% de su operatividad y por lo tanto, pues, tiene que habilitarse los correos electrónicos. El gobierno electrónico tiene que estar vinculado con la consolidación de la gobernabilidad democrática y tiene que estar orientado a facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el debate público. Esto es muy importante porque en la medida que estemos vinculados con el Estado a través de los correos electrónicos, a través de la información electrónica, ello permite la consolidación de la gobernabilidad democrática y obviamente mejora la participación de los ciudadanos en el debate público. Lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día, vemos pues que hoy día juramentó un nuevo presidente, tenemos al señor Merino como nuevo presidente de la República, algunos le llaman presidente interino, otro presidente constitucional, pero lo cierto es que es producto de una asociación constitucional, guste o no, agrade o no, pero es producto de la aplicación de la constitución política, al margen que estemos de acuerdo o no, pero vemos pues que a través de los tweets, a través de nuestro portal de Facebook, podemos opinar. Y esto es importante porque el gobierno electrónico, la participación electrónica permite que podamos nosotros acceder a la información. Por ejemplo, a través de un tweet en una entidad pública, nosotros podemos acceder a la información y podemos cuestionar incluso ejerciendo nuestro derecho de contradicción. ¿Cuál es la finalidad de un gobierno electrónico? Disculpe. ¿Cuál es la finalidad? Conforme estamos viendo, la finalidad de un gobierno electrónico tiene varias finalidades. Primero, es aproximar a los gobiernos y sus respectivas autoridades a los ciudadanos, facilitando la comunicación y relaciones con los medios electrónicos. El procedimiento administrativo antes, bueno, hasta ahora lo sigue siendo, a través de la ley de procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo permite la comunicación a través de los documentos, a través del expediente, entre el ciudadano que formula una petición administrativa y el Estado a través de las autoridades públicas, quienes son los que resuelven las peticiones o pretensiones administrativas. No se rompe la inmediatez, pero sin embargo, en la medida que se habilita los gobiernos electrónicos como una forma de utilizar la tecnología a favor del servicio público, entonces se aproxima mucho más a los gobiernos y sus respectivas autoridades, a los ciudadanos, facilitando la comunicación y relaciones con los medios electrónicos. Por ejemplo, si ustedes desean, digamos en el caso nuestro, los abogados, si presentamos un escrito y queremos nosotros tener una audiencia con el juez, podemos solicitar a través del mecanismo electrónico, pedimos a través del sistema una entrevista con el juez, de tal manera que ya no sea necesario tener que ir a los juzgados. Antes teníamos que ir a los juzgados, teníamos que ir de 8 de la mañana a 9 de la mañana, entrevistarnos con los jueces. Pero hoy en día la situación ha cambiado, producto de esta emergencia sanitaria, pero no se ha descuidado el aparato estatal. Si bien es cierto, durante los primeros meses de la pandemia, teníamos que estar, digamos, aislados, incomunicados con las entidades públicas, pero ya se está habilitando los gobiernos electrónicos, el sistema electrónico, y ya es posible solicitar audiencias. Es más, por ejemplo, si ustedes, bueno, ya desde hace varios años, pero ya vemos pues que a través de Internet, a través de las páginas de las entidades públicas, ya se pueden visualizar audiencias. Por ejemplo, juicios públicos, juicios orales, ya se pueden visualizar. A través de un celular incluso ya se pueden visualizar. Esto es producto pues de los gobiernos electrónicos, en la medida que mejora pues la relación entre Estado y ciudadano. Mejora la calidad de los servicios públicos que el Estado tiene que suministrar a los ciudadanos para la mejora de la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión pública, aprovechando la utilización de las TICs, tecnología de información y comunicación, en el gobierno y en la administración pública. Contribuye a los países iberoamericanos promoviendo una sociedad de información y conocimiento mediante el impulso que, para la misma, supone el efectivo establecimiento del gobierno electrónico. Entonces, doctor, perdón por interrumpirlo, todavía hay problemas con el audio, se escucha como un poco alejado. No sé cómo podríamos solucionar ese tema. A ver, voy a... Disculpen, pero es mi asistente. No hay problema. A ver, un ratito, voy a traer mis audífonos en todo caso. Sí, yo creo que con los audífonos se va a poder escuchar mejor y ya no va a haber tantas interferencias.
A ver, lo permítame esperamos. un momentito, por favor. Voy a tratar de traer mis audífonos. Un ratito, por favor, ¿sí? ¿Ves? Sí, creo que sí se escucha mejor, ahora sí. Ya, bueno, ahora aparezco de comentarista deportivo, pero bueno, ni modo, ni modo. Ni modo. A veces un poquito ajusta demasiado los audífonos, no me acostumbro mucho, pero bueno, parece que el audio no me queda muy bien. Se escucha mejor, ¿no? Sí, sí se está escuchando mejor. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Voy a continuar entonces. A ver, y la disculpa del caso también, señores participantes. Entonces, decíamos que el gobierno electrónico, conforme estamos viendo en la Carta Interamericana, que sirve justamente de texto base para los estados, señala pues como finalidades muchas. Entonces, vemos otra, por ejemplo, contribuir a los países iberoamericanos, promover una sociedad de información y conocimiento mediante el impulso que trae la misma, supone el efectivo establecimiento del gobierno electrónico, contribuye a la consolidación de la gobernabilidad democrática a través de los gobiernos y su legitimación efectiva que conlleva el potencial democratizador del gobierno electrónico. Esto, de alguna manera, contribuye a la gobernabilidad democrática en la medida que el gobierno electrónico permite la participación de los ciudadanos a través de sus críticas sanas a través del sistema electrónico. Por ejemplo, cuando uno accede a un tuit de una entidad pública, accede y puede hacer unas críticas sanas, constructivas, y esto permite pues que ayude a la gobernabilidad democrática. Hoy en día que vivimos un debate público producto de una vacancia que, bueno, para muchos ha sido supresiva, eh, el sistema electrónico, las vías de comunicación, la tecnología de la información ha permitido que también los ciudadanos puedan manifestarse a través de ello. Y esto es importante porque contribuye a un clima de gobernabilidad democrática. No obstante que estamos ante una sucesión constitucional, algunos le han dado otra connotación, pero aún así el gobierno electrónico permite la sana participación de los ciudadanos. Esto es, claro está, de una forma acurada, ¿no? Bien. Continuamos. Como finalidad del gobierno electrónico tenemos optimizar con ocasión de la implantación del gobierno electrónico los modos de organización y funcionamiento de los gobiernos y sus autoridades competentes para simplificar trámites y procedimientos. El gobierno electrónico, en buena cuenta, ayuda a la simplificación administrativa. Por ejemplo, el solo hecho ya de comunicarse a través de tu computador, el solo hecho de poder comunicarte con el Estado, solicitar algo, acceder a sus meses de partes, te ahorra, te deposita, ahorra por lo menos en el caso, pero en el caso limeño, por ejemplo, nos ahorra 2 horas de tener que ir a la entidad y 2 horas de tener que regresar a tu oficina o a tu domicilio. Es decir, te estás ahorrando por lo menos 1 hora y media o 2 horas o 4 horas prácticamente, 3 a 4 horas del trayecto de ir a la entidad pública. Más aún te ahorra el tiempo de estar haciendo una cola, de pagar las tasas, en fin, más el dolor de cabeza propio que a veces nos ocasiona estar haciendo cola, que para algunos nos es aburrido. Me imagino que también para aquellos que no son abogados también debe ser un poquito fastidioso. Pero el hecho de que tengamos un sistema tan importante como los gobiernos electrónicos permite pues facilitar eh, eh, los trámites, los procedimientos administrativos. Entonces, esto vemos pues que optimiza los modos de organización y funcionamiento del gobierno y sus autoridades competentes para simplificar trámites y procedimientos. Además también, el hecho de que estemos comunicados a través de nuestro computador, del sistema electrónico, permite también simplificar trámites y procedimientos. Esto es, podemos participar de audiencias, podemos estar sentados en nuestro domicilio y participar de audiencias o estar en la oficina del abogado, la persona que nos asesore, nos patrocine y participar de audiencias.
Típico caso, por ejemplo, cuando vemos que en una audiencia del Poder Judicial, donde las personas están en su domicilio, su oficina y pueden participar. Esto es muy importante porque facilita, simplifica los trámites y procedimientos y principalmente nos ahorra bastante tiempo. Esto es muy importante. Fomenta el uso de los medios electrónicos en los demás ámbitos de la sociedad a través de la percepción de la utilidad que presentan en la administración pública. El tema del gobierno electrónico no solamente es de exclusividad de las entidades públicas, las entidades privadas también vienen implementando ello, ya también a través de los sistemas electrónicos hacen sus trámites, presentan sus declaraciones juradas ante las autoridades administrativas públicas, por ejemplo en el caso de SUNAT. Yo me acuerdo que hace unos 15 días conversaba con un familiar que es contador y me comentaba que a través de su celular él podía verificar que su documento, su declaración jurada había sido ingresada satisfactoriamente ante la autoridad tributaria y me mostró en su celular el certificado, ¿no? La recepción de la mesa de pagos electrónica, lo cual pues es muy importante porque no solamente esto significa que las entidades públicas van a estar a la concorde de la tecnología, sino que también las entidades privadas también ya usan los sistemas de gobierno electrónico. Es más, ya hay muchos procedimientos, por ejemplo, procedimientos contables, digamos, planillas electrónicas que se presentan a la autoridad, como es el PPT, en fin. Esto es producto pues, de los gobiernos electrónicos. Otro draft sensibiliza a las autoridades competentes a brindar sus servicios y se interconecten con los ciudadanos a través de una estrategia de múltiples canales de acceso. Sensibiliza a la autoridad competente. Esto es muy importante porque muchas veces las relaciones entre Estado y ciudadanos son muy frías. Y esto es producto de que, bueno, obviamente no nos conocemos con las autoridades públicas, pero en la medida que estemos más vinculados, tengamos más inmediatez con las autoridades a través de los procedimientos administrativos y electrónica, vamos a poder también sensibilizar a la autoridad competente a fin de que entienda mejor nuestra petición administrativa y pueda mejor resolver. Desarrolla acciones de implementación del gobierno electrónico diseñadas para generar información de alto valor para que redunde en el conocimiento social orientado a incrementar la competitividad y mejorar el posicionamiento de cada comunidad en el concierto global. Es decir, el gobierno electrónico permite también audiencias públicas, permite el desarrollo e incrementa la competitividad a nivel local y también posicionar mejor a cada comunidad en el concierto global. O sea, permite posicionar a cada comunidad. Vemos la importancia del gobierno electrónico que permite el mejor desarrollo de la comunidad. Ahora, esto también tiene que ir a la par de lo que es la capacitación de parte del Estado hacia su personal administrativo, tiene que estar al tanto, al día, como decimos coloquialmente, del uso de las tecnologías de la información a fin de mejor brindar un servicio público. No hablamos mucho de las entidades privadas porque los trabajadores privados están, creo, un poquito más actualizados en lo que es los sistemas informáticos, pero en el Estado es importantísimo que tengamos que estar actualizados, más aún cuando en el Estado brindamos servicios públicos. Principios que regula el gobierno electrónico. Seguimos con la Carta Interamericana. Estamos citando la Carta Interamericana porque, repetimos, este es un texto base para el establecimiento de los gobiernos electrónicos a nivel global. Entonces, vemos como principio del gobierno electrónico, primero el principio de igualdad. Este es un principio que a su vez ya tiene connotación constitucional. En el artículo segundo de la Constitución Política está consagrado el derecho a la igualdad como un derecho fundamental de toda persona. Este principio también ha sido consagrado en el gobierno electrónico y por este principio se tiene por el objeto de que no haya ningún caso de restricción o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las administraciones públicas por medios no electrónicos. Entonces, eso significa que no podemos discriminar y favorecer a aquellos que tienen una comunicación electrónica con aquellos que no tienen comunicación electrónica con el Estado. Todos tienen el derecho a la igualdad en el trato y no pueden ser objeto de discriminación bajo ningún criterio, ya sea por cuestión de raza, sexo, condición social, condición económica, incluso también el hecho de que cuando una entidad pública participe en un procedimiento electrónico tampoco puede tener preferencias sobre cualquier otro administrado.
y la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que el Estado, cuando participa como administrado, está sujeto a los mismos derechos y obligaciones como cualquier otro administrado. Es decir, su jus imperium o su poder que tiene el Estado como toda autoridad, como toda entidad pública, no puede ser ejercida de tal manera que pueda estar por encima y obtener prioridad respecto de otros administrados. Entonces, la igualdad es un principio que ha sido señalado en primer orden a fin de que se salvaguarde y se proteja cualquier tipo de acción que pueda perjudicar a los administrados. Principio de legalidad comprende el respeto a la privacidad, por lo que el uso de comunicaciones electrónicas comporta la sujeción de todas las administraciones públicas a la observancia de las normas en materia de protección de datos personales. ¿Esto qué significa? El sometimiento de toda la administración pública a las normas que regula el gobierno electrónico. En el caso peruano, también la ley de procedimiento administrativo regula el principio de igualdad. Y esto es importante porque significa el sometimiento del Estado, de la autoridad administrativa, hacia las normas que regulan el Estado. En otras latitudes, por ejemplo, no se habla de principio de legalidad, se habla de principio de juridicidad. ¿Esto qué significa? El sometimiento de la autoridad ante el ordenamiento jurídico, por eso que se llama principio de juridicidad. En el ámbito peruano, la ley de procedimiento administrativo general señala que por principio de legalidad es el sometimiento de la autoridad, el reconocimiento ante la constitución política, las leyes, normas con rango legal y también a los reglamentos y demás normas que están en jerarquía normativa. Esto es propio del principio de legalidad. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se llama juridicidad o principio de normatividad? Porque legalidad es por costumbre, tradición que se ha optado por así denominarlo. Pero comprende el respeto a la privacidad, por lo que el uso de las comunicaciones electrónicas, reiteramos, comporta la sujeción de todas las administraciones públicas a la observancia de las normas en materia de protección de datos personales. O sea, tiene que guardarse la observancia, o sea, el respeto, el sometimiento a las normas en materia de protección de datos personales. Tenemos una ley de acceso a la información pública, también como una ley de protección de datos personales, a fin de que se salvaguarde la privacidad de los ciudadanos. Principio de conservación, en virtud del cual se garantiza que las comunicaciones y documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones que por los medios tradicionales. En la actualidad, tenemos que los documentos deben permanecer máximo unos 10 años en las entidades públicas y cuando transcurra este plazo tienen que ser remitidos, en caso de planillas, tienen que ser remitidos a la Oficina de Normalización Previsional a fin de que este guarde, custodie las planillas de pagos y la boleta de pagos de las entidades públicas y privadas. Pero bien, en el caso del gobierno electrónico va a ser mucho más sencillo porque los documentos como están guardados de manera electrónica, es más, muchos se realizan, se producen de manera electrónica, entonces esto se va a guardar en una base de datos. Entonces lo único que se va a requerir en las entidades públicas es que tengan una buena base de datos con una buena capacidad de memoria a fin de que se pueda almacenar todo el archivo electrónico que constituye el acervo documentario. Podemos señalar que en la actualidad ya muchas entidades públicas realizan trámites a través de expedientes electrónicos y esto pues facilita una mejor gobernabilidad, facilita pues un mejor procedimiento administrativo, que además también contribuye a las políticas de ecoeficiencia, porque en la medida que tengamos documentos electrónicos y se va a guardar adecuadamente, esto pues va a evitar el uso y consumo de papel y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de tener una política que esté acorde a la ecoeficiencia, del cual también el Estado peruano ya es parte y fomenta la ecoeficiencia. El principio de transparencia y accesibilidad garantiza que la información de la administración pública y el conocimiento de los servicios de los medios electrónicos se haga en un lenguaje comprensible según el perfil del destinatario. Esto es muy importante porque tiene que estar socializado los expedientes administrativos y también los medios electrónicos para una mejor vinculación, una mejor inmediatez entre el ciudadano y el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que ser consciente a través de su autoridad administrativa, tiene que ser consciente de usar un lenguaje apropiado, un lenguaje sencillo. Y en esto también hacemos una culpa también. Los abogados tenemos que fomentar que
eh, el uso del lenguaje apropiado, acorde al ciudadano. Esto significa que tengamos que usar un lenguaje mucho más sencillo, mucho más práctico, de tal manera que seamos entendidos y también podamos entender a la ciudadanía. Y esto exige la implantación de un gobierno electrónico. Seguimos con los principios de proporcionalidad, de modo que los requerimientos de seguridad sean adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la administración. Es decir, que sea adecuado, por lo tanto tiene que haber proporcionalidad, equidad entre el servicio y la finalidad que estamos buscando. De tal manera que, como señala la norma, tiene que haber, pues, el requerimiento de seguridad sea adecuado a la naturaleza de la relación que se establezca con la administración. O sea, los medios que se va a utilizar tienen que estar adecuados, tiene que haber una coherencia respecto a la finalidad, a la naturaleza de la relación que se establece con la administración pública. Por lo tanto, los sistemas electrónicos que se van a utilizar tienen que ser, pues, los más apropiados por parte de las entidades públicas respecto y tomar en consideración la naturaleza del procedimiento que se está llevando a cabo. Principio de responsabilidad. Este principio también está consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. De acuerdo con este principio, las informaciones oficiales que se faciliten por medios electrónicos no pueden beneficiarse de una cláusula general de irresponsabilidad ni incorporar una cláusula especial de esta naturaleza. El Estado asume su total responsabilidad en el caso de los trámites y procedimientos administrativos, no obstante que la ley de procedimiento administrativo no señala, no puede regular el caso de la indemnización por los derechos y perjuicios, pero es muy importante, pues, que en caso que se establezca daños y perjuicios, sea el Estado objeto de indemnización. En esto también tenemos que ser muy cuidadosos en las entidades públicas, porque tenemos, pues, que asumir también con mucho cuidado el servicio público. Disculpen la interrupción. Principio de adecuación tecnológica. En ningún caso este principio supone limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de su elección de acuerdo en el acceso a la información y a la administración pública. Dentro de este principio se comprende el uso de distintos medios electrónicos como son el computador, la televisión digital terrestre, los mensajes SMS, el teléfono, celulares, entre otros. O sea, bajo este principio, señores, se facilita, se supone, no, en ningún caso se supone limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear tecnología de su elección en el acceso de la administración pública o el acceso a la administración pública. Por lo tanto, las personas pueden elegir el sistema, el medio que más considere apropiado, el más apropiado para él, a fin de que se pueda vincular. Lo principal es que tenga acceso a la información pública a través de los diversos medios de elección que establezca las entidades del Estado. El derecho al gobierno electrónico. En la medida que ya estamos viendo los principios que regulan el gobierno electrónico, podemos también ya ir adentrarnos a la idea de lo que es el derecho al gobierno electrónico, es decir, las garantías que tienen los ciudadanos de poder vincularse con el Estado. Y esto, repetimos, es una garantía que la Carta Interamericana nos da a todos los países y ciudadanos que formamos parte del orden americano, de tal manera, pues, que tengamos las garantías y derechos de poder acceder a la información pública. La Carta Interamericana de Derechos del Gobierno Electrónico busca impulsar un nuevo modelo de gestión, reconociendo así el derecho de los ciudadanos a relacionarse en forma electrónica con sus gobiernos y administraciones públicas, aun cuando surgen diversas dudas con relación a este modelo, por ejemplo, cuán o tan útil es la información generada a través de las redes sociales. Y es por ello que se debe garantizar que la información de las administraciones públicas, el reconocimiento de los servicios y los medios electrónicos se haga en el lenguaje comprensible según el perfil de destinatario y que los requerimientos de seguridad sean adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca. Esto es muy importante, estimados participantes, porque garantiza el acceso a la información pública a través de los medios electrónicos que nos da la tecnología de información y comunicación. Entonces, esto es una garantía ya reconocida por la Carta Interamericana de Derecho Electrónico y que obliga a los estados que conforman el orden iberoamericano
a habilitar sistemas que mejoren el acceso a información por parte de los ciudadanos, pero no solamente el acceso a información, sino también el acceso a los procedimientos y una mejor vinculación con los procedimientos administrativos, de tal manera que accedan a la información pública. Entonces, de esta manera, el gobierno electrónico permite, pues, a través de la inmediatez, o mejora la inmediatez, permite un acceso mucho más eficaz, mucho más eficiente respecto a la información del Estado. Y obviamente permite la eh, facilidad, permite el uso de tecnologías que van a, pues, agilizar los procedimientos administrativos. Entonces, el derecho al gobierno electrónico comprende varios supuestos, y los citamos. El acceso a la información administrativa y o general para conocer el estado de los mismos, o sea, a través del gobierno electrónico, a través del sistema electrónico, permite el acceso a la información administrativa y o general para conocer, repito, el estado de los mismos, o sea, el estado del procedimiento administrativo. Yo quiero saber en qué estado se encuentra el procedimiento administrativo. No voy a tener que ir, como en antaño, a las entidades públicas, entrevistarme con el funcionario a cargo del procedimiento administrativo y que este me pueda informar a través del principio de predictibilidad, que informe en qué estado se encuentra mi expediente y qué tengo que hacer para impulsar mi procedimiento. Ya no va a ser necesario porque el acceso a través del gobierno electrónico permite el acceso a la información administrativa, conocer de una manera mucho más inmediata el expediente administrativo e impulsar el procedimiento administrativo. Y esto lo podemos hacer, repito, a través de nuestro computador, a través de nuestro laptop, a través de nuestro celular y a través del medio electrónico que nosotros consideremos mucho más eficiente, mucho más cómodo para nosotros, y que esto también permita el acceso a la información en la medida que se pueda adaptar al sistema informático utilizado por el Estado. Entonces, esto agiliza los procedimientos administrativos, simplifica los procedimientos administrativos y es más, los hace menos caros, porque en la medida que nosotros vamos a presentar documentos por vía electrónica, no vamos a tener que presentar documentos por derecho de tramitación, como es el caso, por ejemplo, de los procesos judiciales, que tenemos que presentar tasas por notificación judicial. Ya no se va a requerir prácticamente pagar tantas tasas en la medida pues que ya el gobierno electrónico habilita, facilita, economiza mucho más los procedimientos administrativos y también judiciales. Segundo derecho al gobierno electrónico, realizar toda clase de obligaciones, pagos, presentar y liquidar impuestos, etc. Es decir, no vamos a ahorrar el tiempo, las molestias que nos ocasiona estar haciendo cola de conectividad para presentar una declaración, el pago de una tasa, en fin, podemos utilizar los mecanismos electrónicos. Aquellos que, por ejemplo, tenemos una cuenta en el Banco de la Nación, podemos a través del aplicativo del Banco de la Nación pagar tasas, como también acercarnos a un cajero electrónico y pagar tasas electrónicas. Y esto también hace el trámite ante las entidades públicas. ¿No? En la semana pasada, por ejemplo, les comento de manera anécdota que quien habla tenía que obtener varias partidas de nacimiento para el trámite administrativo y me fue mucho más fácil el tener que hacerlo todo desde la pantalla de mi computador porque pude acceder a la partida de nacimiento que estaba en el manual. Simplemente esto me ocasionó cuánto tiempo, habrá sido pues unos 5 minutos aproximadamente, en el hecho de poder acceder al sistema, verificar mis datos, presentar mi tasa, pagarla por internet y de tal manera pues que en 5 minutos hice lo que se hacía antes en varias horas. Antes teníamos que ir a las municipalidades a expedir una partida de nacimiento, una copia certificada, tenemos que hacer una cola para pagar la tasa en la oficina respectiva, luego acercarnos al trámite documentario, lo decía, lo saca a 2 días o 3 días, de tal manera que ese trámite que antes demoraba días o semanas, ahora pues se habilita y se hacen los pagos y tramitaciones en minutos. Esto es muy importante porque nos agiliza todo tipo de procedimientos. Seguimos presentar toda clase de documentos, escritos, recursos, reclamos, quejas al gobierno o a la administración pública, a toda la administración pública, entendido como el gobierno central, gobiernos locales, gobiernos, también órganos fiscalizadores, poder del Estado, poder judicial, poder legislativo, también órganos constitucionalmente autónomos, en fin, a todo el aparato estatal nos permite presentar todo tipo de documentación, todo tipo de documentación, reitero. Recibir notificaciones electrónicas previa autorización del ciudadano. Recibir, perdón, aquí había un lapsus,
un lapsus calamis o un error en la escritura, mil disculpas, recibir notificaciones electrónicas previa autorización del ciudadano. Esto es muy importante porque la ley de procedimiento administrativo general también ya habilita el uso de correos electrónicos, pero para tal efecto también el administrado, al momento de apersonarse un procedimiento administrativo, tiene que señalar un correo electrónico a fin de que este pueda ser debidamente notificado. En algunos casos, para algunos procedimientos administrativos, la propia entidad pública le asigna una casilla electrónica. Por ejemplo, en el caso de los abogados, el Poder Judicial, a través de la Corte Superior respectiva, nos habilita una casilla electrónica para que podamos ser debidamente notificados. Es decir, tenemos dos mecanismos. O nosotros presentamos o señalamos como domicilio procesal un correo electrónico o en todo caso la propia entidad, dependiendo de los procedimientos administrativos de cuál se trate, nos habilita partidas electrónicas o casillas electrónicas. Perdón. Ahora bien, habiendo desarrollado el tema de los antecedentes normativos, vamos a ingresar a lo que es el marco normativo actual. Tenemos la ley 27658, la ley marco de administración de la Administración del Estado. Esta ley es muy importante porque si bien es cierto, no trata exactamente de lo que es gobierno electrónico, pero sí tiene la intención de modernizar al aparato estatal. Entonces, y regula y garantiza la aplicación de los sistemas que permitan agilizar, simplificar y modernizar los procedimientos y la gestión del Estado. Entonces, el objeto de esta ley es, pues, como finalidad fundamental, la obtención de mayores niveles, priorización y optimización del uso de los recursos públicos, y por esta ley se declara al Estado peruano en proceso de modernización. Actualmente estamos en pleno proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. En la medida que los gobiernos electrónicos se implementen, el Estado va a ser mucho más democrático porque va a permitir la participación del ciudadano en la administración pública, en la gestión pública, para poder participar de manera activa, cuestionar al aparato estatal, va a permitir la descentralización en la medida que se va a poder otorgar o delegar facultades que antes estaban centralizadas en el aparato del gobierno central, a fin de que los gobiernos regionales puedan también adecuar y utilizar y asumir competencias que antes estaban destinadas para el gobierno central, y también un mejor servicio al ciudadano. Este proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras entidades, cuando por la materia desarrollada sea necesario. O sea, participa incluso con la sociedad civil también en la medida que así sea necesario, a fin de agilizar y permitir un mejor acceso a la información pública. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta ley marco de la modernización del Estado y la gestión del Estado? Perdón. Este proceso tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal. No olvidemos que el principio de eficiencia es muy importante en el ámbito estatal porque permite el cumplimiento de las metas, el mejor servicio al ciudadano conforme a sus realidades, sus posibilidades. Entonces, el principio de eficiencia permite pues, el cumplimiento de metas, satisfacer el interés y el general, y por lo tanto permite pues, la eficiencia estatal de manera tal que se logre una mejor atención al ciudadano, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Es decir, en la medida que se brinde mejor servicio, se va a priorizar y optimizar los recursos públicos. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar una mesa de partes presencial a través de ello, presentación de documentos, que va a ser mucho más, digamos, dilatorio el procedimiento administrativo, sino que a través de la mesa de partes electrónica, a través del acceso a información electrónica, se va a dinamizar, se va a optimizar el recurso público, los recursos públicos, todo el aparato. Y cuando hablamos de recursos públicos nos referimos no solamente a dinero, nos referimos a bienes del Estado. Es decir, se va a dar un mejor uso a los bienes estatales principalmente, a fin de darle mayor agilidad a un procedimiento y acceso a la información pública. El objetivo es alcanzar de un Estado al servicio de la ciudadanía. Es decir, en la medida que tengamos la participación del ciudadano a través del gobierno electrónico,
se va a permitir, se va a agilizar el servicio a la ciudadanía, va a haber una mayor inmediatez entre ciudadano y Estado, se va a establecer un Estado con canales efectivos de participación ciudadana a través del correo electrónico, a través de las casillas, de las opiniones, que uno tenga acceso a la información pública, que brinda información pública, va a poder también hacer mucho más efectivo la participación con el Estado, se va a vincular más con el Estado. Entonces, el gobierno electrónico permite establecer mejores canales efectivos de participación ciudadana. Por ejemplo, a través del buzón de sugerencias, que se utiliza mucho en las entidades públicas, antes era de manera física, pero ahora ya se usa de manera virtual. Y el buzón de sugerencias es muy importante en las entidades públicas porque permite pues la participación de los ciudadanos y puede efectuar críticas, recomendaciones a fin de mejorar los procedimientos administrativos. Permite también un Estado descentralizado y desconcentrado. Descentralizado porque va a permitir la delegación, la transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales o gobiernos locales y también desconcentrar el aparato estatal, de tal manera pues que se otorguen mayores funciones se, de las entidades públicas a sus órganos inmediatos de tal inferiores a fin de que estos se vinculen a través del procedimiento administrativo con los ciudadanos. Una transparencia en su gestión, es decir, en la medida que tengamos un Estado con un gobierno electrónico mucho más expeditivo, vamos a lograr también transparencia en la gestión. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad que el Estado sea más transparente y también, en consecuencia, se permita el mejor acceso a la información por parte de los ciudadanos. La transparencia, señores, es muy importante, no solamente en el ámbito del conocimiento de nuestros trámites administrativos, sino también conocer todo el aparato estatal. Por ejemplo, yo puedo en este momento, o bueno, terminada la charla que tenemos ahora, podemos acceder a la información a través de transparencia del presupuesto público de cada entidad. Podemos saber cuánto se gasta en personal, podemos saber los pagos que se efectúan en personal, podemos saber cuánto de personal tiene la entidad pública, podemos saber cuáles son los documentos de gestión. Entonces, esto permite, pues, permite pues la transparencia, permite que podamos nosotros hacer información sin tener que formular, sin tener que señalar las razones por las cuales queremos vincularnos con el Estado. Un momentito, por favor, señores, quiero ya, disculpen, señores, tuve que atender un pedido urgente. Mil disculpas. Bien, entonces la transparencia, señores, el gobierno electrónico va a permitir mejorar el acceso a la información. No solamente decimos de lo que es nuestro procedimiento administrativo, sino conocer todo el aparato estatal, sin tener que justificar las razones. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto gasta una entidad pública en personal, yo quiero saber cuánto gasta una entidad pública en las consultorías, que es muy cuestionado, por cierto, el Estado peruano gasta de 1.600 millones anuales en consultorías, que para algunos casos son innecesarios, algunos consideran que es un despilfarro de dinero, pero digamos, si alguien quisiera saber cuánto se gasta en consultorías en una entidad pública, a través del sistema de transparencia uno puede acceder a esta información. ¿Puede la entidad pública exigirnos razones, justificar por qué queremos saber información? No, no pueden pedirlo porque es un derecho fundamental y por la ley de acceso a transparencia e información pública tenemos todo el derecho incuestionable, ilimitado de acceder a la información pública. Entonces, pero esto lo podemos no solamente pedir a través de MC Partes, a través del servicio presencial, sino que lo podemos también solicitar a través de los medios electrónicos o del portal de transparencia. ¿Esto va a tener un costo? No, no va a tener costo porque es información que se brinda a través del correo electrónico. Solamente tiene costo cuando hay un uso de bienes del Estado. Por ejemplo, cuando pedimos copias certificadas a través de documentos. En este caso, el servicio va a costar porque, bueno, se usa impresora, se usa pues papel,
y por lo tanto tiene un costo. Pero en la medida que usamos un servicio electrónico, los costos también se abaratan. Esto es muy importante tener conocimiento. Entonces, contribuye a la transparencia y también a la economía de nuestros hogares. Permite tener un Estado, o hacer un Estado con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. Esto es muy importante porque vamos a tener servidores públicos calificados, preparados y adecuadamente remunerados. Esto, señores, busca que los servidores públicos nos encontremos calificados, es decir, capacitados. Ahora, la capacitación, señores, tenemos que entenderlo como un derecho y un deber. Un derecho porque tenemos como servidores públicos el derecho de ser capacitados por parte de nuestros empleadores y el Estado, la entidad pública nos tiene que capacitar en estos sistemas administrativos, pero también tenemos el deber de capacitarnos. Es decir, si es que la entidad pública no nos hubiera capacitado o no estuviera en su política, su plan de capacitación, el tema del gobierno electrónico, tenemos que hacerlo nosotros también. ¿Por qué razón? Porque es una forma de que ahora el ciudadano se incorpora con nosotros y por lo tanto tenemos que estar a la par de la tecnología a fin de brindar un mejor servicio público. Esto permite una adecuada remuneración también en la medida que tengamos personal altamente calificado, obviamente que esto contribuye a su especialización y sabemos bien que un personal especializado también tiene un mayor beneficio remunerativo en comparación a la del mercado. Además también un gobierno o la implantación del gobierno electrónico va a permitir también que tengamos un Estado fiscalmente equilibrado. Fiscalmente, es decir, que podamos ser fiscalizados y estar sujetos al aparato fiscal, al sistema fiscal. Es decir, podamos tener no solamente el acceso a lo que es la transparencia económica, lo que es las transferencias financieras por parte de las entidades, sino también que podamos ser fiscalizados por parte de estas. Es decir, una revisión de cuentas cuando seamos requeridos por el ente rector de cada sistema administrativo. Por ejemplo, si hablamos nosotros de transferencias financieras que hayan sido otorgadas por parte de la entidad pública a través del MEF, entonces, cuando la Dirección de Contabilidad Pública nos exija la rendición de cuentas del dinero que ha sido transferido, estamos obligados a entregarlo, pero también que el ciudadano tendrá también el derecho a poder acceder a esa rendición de cuentas en la medida que es información pública. Ahora, ¿esto va a significar un costo? No, no va a significar un costo porque esto ha sido entregado vía electrónica y por lo tanto no tendrá un costo para el ciudadano. Vemos pues que esto permite un mejor acceso a la información pública, el acceso a la transparencia, al equilibrio. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Hasta aquí nos estamos entendiendo bien. ¿Desean formular alguna pregunta, señores? Si tienen alguna pregunta, activen su audio o pónganlo en el chat, por favor. Como quiera que todas las pantallas están apagadas, entonces quisiera saber si es que nos estamos entendiendo, si me están oyendo bien y sobre todo si me están entendiendo, si hay alguna duda para absolverla. Como quiera que estoy frente a la computadora, como que uno se siente un poco solo. Creo que por ahora no hay ninguna duda, pero el audio sí está un poco con la interferencia todavía. Dios. Creo que es la posición de la laptop, pero sí se escucha bien. Pero Bueno, hay un poco de interferencia. Mil disculpas, mil disculpas. Lo principal es que no se escuche bien, es lo que me consuela. Bien, entonces, continuemos. Ahora tenemos el decreto legislativo 1412, que es el decreto legislativo que aprueba la ley de gobierno digital. Esto es muy importante, porque ya hemos visto la ley de marco de protección del Estado, y ahora vamos a entrar ya a lo que es el decreto legislativo 1412, que es el decreto legislativo, repito, que aprueba la ley de gobierno digital. Esto ha sido dictado en el año 2018 y que hoy en día tiene mucha vigencia y sobre todo mucha importancia. ¿Por qué decimos ello? Como hemos señalado al momento de iniciar la sesión, tenemos que considerar que como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, los ciudadanos se han visto limitados a poder continuar los procedimientos administrativos
Y también esto nos ha limitado en el acceso a la información pública, es decir, antes teníamos que recurrir presencialmente, físicamente a las entidades públicas a fin de poder acceder a información pública o realizar trámites, ya sean administrativos, ya sean judiciales, y por parte de las entidades privadas o también públicas, y esto pues se vio limitado como consecuencia del aislamiento que fue decretado por el gobierno del presidente Vizcarra en marzo del presente año. Esta situación de alguna manera afectó a todo el aparato estatal y por lo tanto los ciudadanos no podían vincularse con el aparato estatal, no podían saber el estado de sus procedimientos administrativos o procesos judiciales. Para aquellos que somos abogados, esta situación también limitó el acceso a los procedimientos, a los procesos judiciales. No teníamos la posibilidad de recurrir a una mesa de parte, presentar documentos, no podíamos entrevistarnos con jueces. No obstante que el decreto legislativo 1412 ya está vigente, sin embargo, muchas entidades públicas no lo implementaron adecuadamente, no estaban tan a la par. Solamente en algunos organismos fiscalizadores sí estaban a la par de lo que es el correo electrónico, no tan desarrollado como ahora, claro está. Por ejemplo, SUNAT ya se podía presentar declaraciones juradas a través de tu computador, a través del celular, a través de los aplicativos que uno podía bajar. Pero eran pocas las entidades públicas que podían realizar este tipo de procedimientos. Los ministerios, por ejemplo, no estaban habilitados el sistema de parte electrónica, pero esta situación de la emergencia sanitaria pues nos ha obligado a tomar mayor conciencia, no solamente del cuidado de la salud, sino también tener mayor conciencia respecto a lo que es la forma de cómo vincularnos, mantenernos a través del principio de inmediatez, mantener ese vínculo cercano con el aparato estatal y también obtener un mejor servicio por parte del Estado. Y además, señores, estamos viendo también los beneficios que nos da el gobierno electrónico. Una mejor participación, una mejor transparencia, simplificación administrativa en un más por ciento. Hay un cambio revolucionario de 360 grados porque, como decimos hace un momento, cuando uno acudió a una entidad pública, en el caso, por ejemplo, de Lima, en Lima nos demoraba cerca de 2 horas en ir a una entidad pública y 2 horas regresar a la entidad pública. O sea, prácticamente perdíamos 4 horas diarias en el solo hecho de ir a la entidad pública, sin considerar que el tiempo que nos implicaba realizar el pago una tasa en el Banco de la Nación, luego ir a la entidad pública, hacer la cola para su presentación, en fin. Esto significa pues demasiados trámites. En el interior del país, me imagino que los trámites no han sido tan complicados como en Lima por la cantidad de personas, pero aún así también hay trámites que demoran. He tenido la oportunidad de conocer el interior del país y sí también he visto pues mucha dilación en los temas administrativos. Pero claro, Lima ya es el caos total. Entonces, el tema del gobierno electrónico, señores, nos habilita mucho, nos facilita mucho un mejor servicio al ciudadano por parte del Estado. Tenemos, repetimos, la ley 14, el decreto legislativo 1412, que es el decreto legislativo que aprueba la ley digital. El objeto de esta ley es establecer el marco de gobernanza del gobierno digital, perdón, para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestaciones de servicios digitales por parte de las entidades de la administración pública en los 3 niveles de gobierno. Entonces, vemos pues que el sistema digital mejora una gestión pública, mejora la identidad digital, de tal manera que nosotros podamos estar vinculados a través de un procedimiento, a través de los sistemas administrativos que establezca cada procedimiento administrativo, vamos a identificarnos, vamos a personar su procedimiento administrativo, vamos a poder nosotros señalar un domicilio procesal, una casilla electrónica, un correo electrónico, o de acuerdo al procedimiento, como decíamos en un momento, podemos también nosotros o nos pueden asignar en la entidad pública una casilla electrónica para mejor ser notificado. Perdón. El ámbito de aplicación, señores, de acuerdo a esta ley, el ámbito de aplicación
se aplicará a toda entidad que forma parte de la administración pública, que se refiere al artículo 1 del título preliminar del texto único ordenado de la ley 17444, la ley de procedimiento administrativo general. Es decir, se aplica a toda entidad pública. La ley de procedimiento administrativo general es aplicable a toda entidad pública e incluso a aquellas entidades privadas que por concesión realizan función pública o brindan servicios públicos. En tal sentido, este sistema de gobierno electrónico se aplica a todas las entidades públicas como también privadas que por concesión o autorización por parte del Estado realicen o brinden servicios públicos efectivos. Entonces, su regulación también alcanza a las personas jurídicas o naturales que por mandato legal, en cargo de relación contractual, ejercen potestades administrativas y por tanto su accionar se encuentra sujeto a las normas de derecho público en los términos dispuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros. En el caso de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, su aplicación se da en todo aquello que le resulte aplicable. A ver, aquí hay un término que sí me gustaría desarrollar. Toda entidad pública que por encargo o relación contractual ejerza potestad administrativa. Esto es muy importante porque la potestad administrativa se entiende como ese poder jurídico para aperturar procedimientos, resolver procedimientos y ejecutar lo resuelto, es decir, ejecutar un acto administrativo dentro del marco de la derecho público, es decir, todas las normas que regulan el aparato estatal. Esto, señores, es muy importante porque en la medida que la ley define que será aplicable a toda entidad que ejerza potestad administrativa o por concesión o autorización, entonces vamos a tener que advertir que es aplicable a toda entidad pública, toda entidad, y más aún cuando se refiere a las leyes que están comprendidas en la ley de procedimiento administrativo general, a las entidades, perdón, que están comprendidas en la ley de procedimiento administrativo general y su texto único ordenado. Finalidad de esta ley: mejora la prestación y acceso de los servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles y que faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en general. Entonces, repetimos, mejora la prestación del servicio público. Claro, en la medida que hay inmediatez, en la medida que se facilita esa atención rápida e inmediata del servicio público a través de un medio electrónico, entonces pues se mejora la prestación del servicio, se mejora la calidad del servicio, se mejora la eficiencia del procedimiento administrativo y por ende también se va a satisfacer la necesidad del ciudadano, es decir, procura el bienestar general. Esto, en consecuencia, permite el acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, en la medida que también el Estado tiene que establecer medios de seguridad a fin de que no sea objeto de interferencia o indiscusión de personas o entidades que de alguna manera pueda afectar la autonomía, la independencia y sobre todo la seguridad que debe tener toda persona que se vincule con el Estado. Para hablar mucho más en términos más coloquiales, para que no pueda ser objeto de hacker o ser hackeados, como también se dice coloquialmente. Es decir, que no haya interferencia y no sea uso indebido por parte de personas de mala reputación o dudosa reputación que busquen el aprovechamiento particular ilegal. Entonces, el gobierno electrónico también tiene que brindar seguridad a los ciudadanos. No solamente se trata de habilitar casillas o correos electrónicos, sino que ese sistema habilitado brinde seguridad de manera tal que exista total garantía y confianza por parte del ciudadano respecto a este sistema operativo, interoperativo que habilita el Estado. Que sea disponible, es decir, que esté a disposición del ciudadano en las 24 horas, toda vez que es un sistema electrónico, escalable, ágil, accesible y que facilite, repito, la transparencia para los ciudadanos y personas en general. Esto permite, en consecuencia, la agilidad, pero también la transparencia para el ciudadano y personas en general. Promueve la colaboración entre entidades de la administración pública, así como también la participación de ciudadanos y otros interesados por el desarrollo del gobierno digital y la sociedad de conocimiento. No solamente permite la relación entre Estado y ciudadanos, sino que también permite la colaboración entre entidades. La Ley de Procedimiento Administrativo General regula también la colaboración entre entidades, de tal manera pues que las entidades públicas, en la medida que requieren el concurso, la ayuda de otra entidad,
lo va a hacer, va a ayudar a colaborar a la entidad requiriente a través de un mecanismo informático, de tal manera pues que exista una plena colaboración y sobre todo que sea mucho más inmediata, mucho más eficiente en la mejora del servicio público. ¿Cuáles son los principios rectores que regulan esta ley del gobierno digital? Primero, la especialidad. Esta norma es aplicable a los servicios digitales prestados por las entidades de la administración pública en un entorno de gobierno digital, sin perjuicio de los regulados procedimientos administrativos u otros que se rigen por su propia normatividad. Es decir, tenemos que ir por especialidad, esta norma regula todo lo que es el acceso al gobierno digital, todo el acceso. Claro está, respetando también por especialidad aquellas normas de procedimiento administrativo que están reguladas por la Ley de Procedimiento Administrativo General, como también aquellos procedimientos especiales que están regulados en documentos de gestión de alguna entidad que regula su propio procedimiento administrativo especial. Pero, por especialidad, en lo que concierne al gobierno electrónico o gobierno digital, esta ley es aplicable en la medida pues, que se constituye como la normativa que va a regular todas las garantías concernientes al acceso a la información pública, al acceso y transparencia de la información, a los procedimientos administrativos, pero a través de un medio electrónico que para tal efecto se remite a los principios y procedimientos que establece esta normativa. Equivalencia funcional. El ejercicio de la entidad digital para el uso y prestación de servicios digitales confiere y reconoce a la persona la misma garantía que otorga los modos tradicionales de relacionarse entre privados y la relación con las entidades de la administración pública. Eso significa, pues, que el ejercicio de la actividad digital confiere y reconoce a la persona la misma garantía que le otorgan los modos tradicionales de relacionarse. Es decir, el procedimiento que antes conocíamos como el procedimiento escrito, el procedimiento que tenía partes oralizadas, este procedimiento tiene equivalencia funcional como el procedimiento electrónico, de tal manera que al tener esta equivalencia, el trámite, las garantías que se den a través de procedimientos electrónicos van a ser equivalentes a aquellos procedimientos tradicionales que se efectúan de manera personal ante las entidades públicas. Por tal razón, si es que yo presento un documento a través de la mesa de partes electrónica, no me va a ser objetado, ni tampoco desconocido, ni tampoco minimizado por parte de la entidad pública con relación a la presentación de un documento que se haga de manera presencial. No porque tenga un sello con un visto bueno hecho de manera formal, a manuscrito, no significa que va a tener menos valor mi documentación que yo he ingresado por vía electrónica. Porque además tengamos muy en cuenta que cuando uno ingresa un documento por vía electrónica, existe un registro o una constancia de presentación de documentos que te es llegado a tu casilla electrónica o tu correo electrónico que has habilitado para tal fin. De tal manera que con tu documento, con tu constancia de que has presentado también el correo electrónico, más la constancia de presentación, este documento equivale, tiene el mismo valor probatorio, el mismo valor, digamos, procedimental que cualquier otro documento que se hubiera ingresado de manera presencial. Privacidad desde el diseño. En el diseño y configuración de los servicios digitales se adoptan los medios o las medidas preventivas de tipo tecnológico, organizacional, humano y procedimental. Entonces, existe la privacidad respecto a la información, respecto al uso de la información que se accede vía electrónica. Por tal razón, lo que yo realice ante una entidad pública, los procedimientos que yo realice ante una entidad pública no tienen por qué ser objeto de conocimiento por parte de terceros ajenos a mi solicitud o mi procedimiento administrativo. El Estado, en consecuencia, tiene que salvaguardar este principio tan elemental como la privacidad desde el diseño. Es decir, privacidad tanto al momento de presentar una información, al momento de pedir información a través de transparencia, como también información de todo el procedimiento administrativo que se está llevando de manera electrónica, no puede ser objeto pues, de interferencia y discusión por parte de terceros que no forman parte del procedimiento. Es, por lo tanto, en la medida que también existe equivalencia del procedimiento electrónico con el procedimiento administrativo presencial, no puede interferirse y, por lo tanto,
el ciudadano tiene el mismo derecho de la privacidad que lo tiene como un procedimiento presencial físico. Principios rectores. Seguimos, igualdad de responsabilidades. Las entidades de la administración pública responden por los actos realizados a través de canales digitales de la misma manera y con iguales responsabilidades que por los realizados a través de medios presenciales. En tal sentido, la autoridad asume plena responsabilidad de los actos que realice vía electrónica. Sí, y como decíamos en su momento, la ley de procedimiento administrativo general no regula lo que los daños y perjuicios, pero sin embargo, deja abierta la posibilidad para que el afectado con un procedimiento administrativo pueda recurrir ante la vía jurisdiccional y exigir el pago de una indemnización o reparación por daños y perjuicios o como consecuencia de una mala tramitación que ha afectado sus derechos fundamentales o derechos del procedimiento administrativo. Usabilidad en el diseño y configuración de los servicios digitales se propenderá a que su uso resulte de fácil manejo para los ciudadanos y personal en general. Es decir, este principio guarda relación con el principio de sencillez que está previsto en la ley de procedimiento general. Eso significa que los procedimientos tienen que ser sencillos, tienen que ser de fácil acceso, de un lenguaje apropiado, de tal manera que sea de fácil conocimiento y acceso de todos los ciudadanos. No necesariamente tiene que ser de uso exclusivo de los profesionales, menos abogados. ¿Por qué razón? Porque un procedimiento administrativo no necesariamente quien habilita, quien inicia un procedimiento es abogado. Es un procedimiento de vinculación con el Estado, con los ciudadanos, y por lo tanto tiene que ser de fácil acceso, como también de una mejor facilidad por parte del ciudadano. Eso guarda relación con el principio de sencillez que está previsto, repito, en la ley de procedimiento administrativo general. Principio de cooperación digital, primer intercambio de datos, de información, la interoperabilidad de los sistemas y soluciones para la prestación conjunta de servicios digitales, es decir, las entidades públicas, a través del principio de cooperación, también colaboran e intercambian datos de información entre sistemas y dan mejor solución a los problemas que se puedan suscitar. Digital desde el diseño, los servicios de manera preferente, progresiva y cuando corresponda se diseñan y modelan para que sean digitales de principio a fin. Es decir, la tendencia hoy en día, conforme ya estamos viviendo también, es que los procedimientos administrativos tradicionales sean hoy en día procedimientos digitales. Esto significa que los expedientes van a tener que, los que son antiguos, van a tener que ser escaneados y adjuntarse o llevar una base de datos, un expediente electrónico, pero también ya los documentos, sobre todo los nuevos procedimientos administrativos y electrónica, van a ser realizados a través de sistemas operativos que habilite cada entidad pública. Entonces, lo que se busca es que el sistema sea electrónico, digital, desde el principio, desde el inicio del procedimiento, desde una petición administrativa que se formule en la entidad pública, desde este primer momento, ya sea digital, ya sea electrónico, ante las entidades del Estado. Proporcionalidad. Los requerimientos de seguridad y autenticación de los servicios digitales prestados por las entidades de la administración pública deben ser proporcionales al nivel de riesgo asumido por la aplicación de la ley. Es decir, tiene que haber una equidad entre la finalidad y el mecanismo que estamos utilizando, que es el principio de proporcionalidad. Perdón. Datos abiertos por defecto. Los datos se encuentran abiertos y disponibles de manera inmediata, sin comprometer el derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos. Ante la duda corresponde a la autoridad de transparencia de Ginebra. Nivel de protección adecuado por los datos personales. El tratamiento de los datos personales debe realizarse conforme a la establecido en la ley de protección de datos personales y su reglamento. Es decir, no porque solicitemos información del Estado, vamos a tener acceso a la información que está en el de la privacidad de las personas. Esto no olvidemos, está salvaguardado por la ley de protección de datos personales y su reglamento. Gobierno digital. El gobierno digital es el uso estratégico de la tecnología digital de datos en la administración pública para la creación de valor público. Se encuentra en un ecosistema compuesto
Este gobierno digital, pues, se sustenta en un ecosistema compuesto por actores, sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas, secciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital. En la medida que tengamos un sistema digitalizado, esto de alguna manera permite, pues, permite la garantía de los ciudadanos a un acceso a la información, como también la seguridad y el respeto también a la privacidad de la información. Comprende el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos utilizados por las entidades de la administración pública en la gobernanza, gestión y implementación de la tecnología digital para la digitalización de procesos, como también datos, contenidos en los servicios digitales y para darle un mayor valor para los ciudadanos. Esto significa, señores, que el gobierno digital va a permitir, pues, comprender principios, políticas, normas y procedimientos, técnicas, de tal manera que sea de mayor acceso toda información pública a favor de los ciudadanos. Objetivos del gobierno digital. ¿Qué busca el gobierno digital? Normar las actividades de gobernanza, gestión y implementación en materia de tecnologías digitales, identidad digital, esto es, que podamos identificar digitalmente a las personas. Por ejemplo, hoy en día cuando acudimos a una entidad financiera, basta que pongamos, si cabe la palabra, o presionemos un lector de huella digital a fin de que puedan identificarse a la persona, de tal manera que ya no es necesario la presencia, la firma, sino que además del documento nacional de identidad, DNI, también a través de un sistema digital podemos recurrir a la identidad de las personas a través del sistema de lectura de huella digital. Esto ya, por lo tanto, estamos viendo que se está utilizando en las entidades privadas como también en entidades públicas. Entonces, este sistema, pues, permite una mejor identidad digital, permite servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y también datos y salvaguarda de estos. Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las actividades de la administración pública, promover la investigación y desarrollo en implementación de las tecnologías digitales, identidad digital, seguridad digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, promover y implementar también la formación y capacitación en materia de gobierno digital y tecnologías digitales y en todos los niveles de gobierno. ¿Quién es el ente rector en materia de gobierno digital? Si bien es cierto, todas las entidades públicas ya vienen implementando desde hace varios años el sistema de gobierno electrónico, está implementando sistemas electrónicos en sus procedimientos administrativos, como también la transparencia de información que brinden a los ciudadanos, pero el ente rector en materia de gobierno digital es el que dicta las políticas, el que dicta las directivas para una mejor implementación y desarrollo del gobierno digital. Lo constituye la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital. Es el ente rector en materia de gobierno digital que comprende la tecnología digital, identidad digital, interoperabilidad digital, servicio digital, datos, seguridad digital y arquitectura digital. Dicta las normas y establece procedimientos en materia de gobierno digital y es responsable de su operación y correcto funcionamiento. Entonces, si bien es cierto, como decimos en su momento, que las entidades públicas ya vienen dictando normas que faciliten el gobierno digital, que faciliten los procedimientos administrativos de manera digital, electrónica, con sus ciudadanos, pero el ente rector lo constituye la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital, quien es el ente que se va a encargar de dictar las políticas directivas para un mejor uso y desarrollo del gobierno digital. Bien, entonces, resumiendo, el gobierno digital hoy en día pues tiene una importancia no solamente por el tema de interoperabilidad, por el tema de las garantías, por el tema de la mejor eficacia, de eficiencia del procedimiento administrativo, sino que también es un instrumento de vital importancia para un mejor acceso a la información pública.
No solamente podemos acceder a información de los procedimientos administrativos que estemos llevando a cabo en una actividad pública, o también poder del Estado como Poder Judicial, Poder Legislativo, pero esto también permite un mejor acceso a la información pública. Esto permite la participación ciudadana. Esto permite un mejor sistema de democratización del aparato estatal, una mejor sociabilidad, una mejor sensibilidad de parte del funcionario público hacia el ciudadano, de tal manera pues que ponga al servicio del ciudadano todo el aparato estatal. Lo que antes nos complicaba un poco en el tiempo de tener que recurrir a una entidad pública para hacer la información que tenga para uso de un trámite o para investigaciones, hoy en día esto se facilita por el gobierno electrónico, de manera tal pues que esto ha permitido una mejor facilidad, transparencia, y también pues esto permite una simplificación en el ámbito administrativo, permite una desconcentración de los procedimientos administrativos, permite descentralizar los procedimientos administrativos, y lo mejor, que lo hace de una manera tan inmediata, tan rápida, que en fracción de segundos podemos tener información de todo el aparato estatal. Solamente es cuestión de tener un sistema electrónico bastante digamos, actualizado, una máquina, digamos, una computadora, un celular, que permita el acceso a la información pública o el acceso a los aplicativos que también ya son utilizados, de tal manera pues que podamos acceder a todo tipo de información pública, salvo aquellas excepciones, como es el tema de seguridad y protección nacional, como también las informaciones que son privadas, entonces que está dentro de la privacidad de la persona. Esto se está viendo hoy en día con mucho más, digamos, énfasis, y se está aplicando mucho más por parte de las entidades públicas como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. El trabajo remoto también es una evidencia de ello. El trabajo remoto, si bien es cierto, es el servicio que se da a través del domicilio o del lugar donde uno está aislado, pero se requiere tecnología de información, es decir, el Estado mismo tiene que brindar todas las facilidades, la mejor tecnología para que el servidor público desde su domicilio o lugar donde se encuentra aislado o cumpliendo el aislamiento por medidas sanitarias, pueda realizar todo el trabajo efectivo. Entonces, el gobierno digital permite, pues, una mejor eficiencia por parte del servicio público, permite agilizar los trámites, permite mejor trabajar para el servidor público, permite una mejor participación e inmediatez con el aparato estatal por parte del ente privado o los ciudadanos también. Bien, señores, esto es lo que podríamos nosotros hablar del gobierno electrónico, su importancia que tiene en la actualidad, el marco normativo que hemos visto que es parte de la Carta Interamericana del Gobierno Electrónico, como también hemos llegado al decreto legislativo 1412, que es el decreto legislativo que aprueba la ley de gobierno digital, y esto pues permite, señores, una mejora en el aparato estatal. Esto es todo lo que podríamos nosotros hablar respecto al gobierno electrónico. Disculpen si te he excedido un poco, pero quisiera pues absorber ahora también las preguntas que ustedes tengan a bien formular sobre las garantías y derechos que se dan en el gobierno electrónico. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder absorberla. Si no, daremos por concluido la presente exposición. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Si tienen alguna duda o pregunta, por favor activen su audio o escríbanlo por el chat para poder leerlos, por favor. Doctor, buenas tardes. Disculpe. Buenas Soy tardes. Javier. Soy Javier. Doctor, ¿Cómo está, Javier? sí, doctor, que se llama. Mira, aquí necesariamente el ciudadano, tanto un funcionario público del Estado, tiene que prácticamente conocer, dominar, manejar lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Si no es así, prácticamente todo tipo de trámite de gestión tampoco no sería de manera fácil, no sería de manera accesible. Por ejemplo, un ciudadano que no domina, por ejemplo, un escaneo para que pueda solicitar
a una institución educativa por mesa de partes, por ejemplo, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces yo creo que se necesita, como se dice, de una actualización, de una capacitación también a los ciudadanos, así para que pueda funcionar bien. Sería un comentario nada más, doctor. No, está bien, es buena. Es importante tu participación, Javier, en esto. Y sí, efectivamente, el Estado tiene que dar también al ciudadano no solamente garantías y derechos, sino que también tiene que capacitarlos y tiene que dar charlas también. En el caso, por ejemplo, de aquellos que viven y radican en la capital, están más familiarizados con los sistemas informáticos, el escaneo de documentos. Para ellos es mucho más sencillo acceder a la información y poder ingresar al portal de una entidad pública. Y lo que tú dices es cierto, y esa es parte de la realidad. Muchas personas no están tan familiarizadas con el uso de una computadora, con el uso de celulares inteligentes y acceder a través de ellos a los aplicativos de las entidades. Es deber del Estado, el capacitar también a los ciudadanos, porque no olvidemos que, conforme señala la Carta Interamericana, es un derecho al gobierno electrónico. El ciudadano también tiene derecho al gobierno electrónico, que algunas entidades, algunos países, por ejemplo, que ya están considerando el uso de Internet como un derecho fundamental, así como el derecho al agua, porque es la información, es la que te permite la acceso a información. Entonces, lo que tú dices es muy importante, te agradezco. El Estado, conforme también señala la Carta Interamericana, el, es un derecho a la gobernabilidad y por lo tanto el Estado tiene que capacitar también al ciudadano o al particular para que pueda vincularse mucho mejor de una manera más eficiente con el aparato estatal. Te agradezco, Javier, por tu acotación, muy importante, y ojalá que el Estado lo tenga que hacer. Doctor, creo que en el chat han dejado una pregunta. Se la leo. Sí, Es de Juan Rojas. Buenas noches, le saluda Juan Rojas. Pregunta: ¿el cómputo de los plazos en el ámbito administrativo se computa desde el día siguiente al momento que se notifica la casilla electrónica o después de unos días, como sucede en la casilla electrónica del PJ? Gracias. Bueno, por lo que tengo entendido, no se alteran los plazos, porque no olvidemos que la finalidad de una notificación no es que tú revises la documentación, sino que tengas la posibilidad de acceder a la información. En la medida que las notificaciones tienen esa finalidad, tienen eficacia desde el momento que son válidos, desde el momento que han sido notificados, y eficacia a partir del día siguiente. Entonces, no te altera los plazos por lo que te he respondido. El gobierno electrónico no te posterga la ejecución de plazos. No sé si tienen otra duda, por favor, activen su audio o escriban por el chat. Gracias. Doctor, buenas noches. Una pregunta Buenas noches. respecto a las firmas digitales ahora en los tiempos del COVID. Si bien es cierto, hay una norma que permite, ahora con el tema del remoto, hacer los documentos o hacer trámite con los documentos, ¿no? Con las firmas digitales. Pero hay muchas entidades que bueno, algunos directores o de repente funcionarios de cualquier otro nivel utilizan el escaneo, ¿no? Firman y escanean las firmas, pero muchas veces también se ha visto de que están tomando fotos, ¿no? Y de repente también como pegando las firmas. ¿Qué podría usted comentar al respecto? Bueno, en lo particular no me da garantía. Como ciudadano, a mí no me da garantía que yo veo un documento en el cual he superpuesto una fotografía de una firma. Es cierto que en algunos trámites sencillos que no tienen mayor connotación económica o repercusión económica, he visto que se permite eso, ¿no? O sea, en un formato Word tú pegas, tú fotografías tu firma y lo pegas, ¿no?
como si estuviera filmando, como si fuese un escaneo prácticamente, pero no es un escaneo, porque el escaneo es la fotografía de la imagen total. Acá estaríamos superponiendo. Ahora, ¿esto da una garantía? No, no da garantía, porque no olvidemos que está superponiendo una firma ante un documento. Claro, estamos hablando de buena fe, pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, nosotros quisiéramos alterar documentos? Si nosotros quisiéramos, de alguna manera, salvar una responsabilidad y alteramos un documento superponiendo, digamos, un sello, superponiendo una firma. Entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que ese documento sea fidedigno, de que sea fiel, de que sea veraz? Entonces, eh, sé que en algunos procedimientos muy sencillos algunas entidades lo han hecho, pero no es lo apropiado, porque el uso de la firma electrónica implica que se establezcan sistemas administrativos a través de un sistema informático, perdón, que le garantice al ciudadano que cuando dice firmado digitalmente es porque ha seguido todo un procedimiento para que se imprima o para que se entienda que ya está autorizado por el funcionario. Si no ocurre ello, si yo veo una firma superpuesta, yo podría pensar que quizá a lo mejor no lo ha firmado el funcionario, a lo mejor le han hecho la firma o han sacado su firma y lo han puesto. Entonces, no es una seguridad, no es una garantía plena de un procedimiento. Si hablamos de firma digital, esta tiene que ser aprobada, representados en procedimientos que le dé garantías al ciudadano de que al decir firmado digitalmente es porque ha seguido pues un procedimiento que ha sido llevado por el propio funcionario. Eso se ve, y eso cada funcionario lo tiene habilitado en su propia computadora, no puede hacerlo de otra computadora. Entonces, si tú me preguntas si yo podría confiar, la verdad, no. No lo veo como un sistema seguro. Tiene que la entidad pública habilitar procedimientos para habilitar, que valga la redundancia, la firma digital. Ok, gracias. Si existiera alguna otra duda, comentario, por favor activen su audio o escriban por el chat, por favor. Doctor, otra consulta Mira, más. Doctor, dime, mira, doctor, que se llama, por ejemplo, el Ministerio Público hace una notificación como una notificación para que los testigos hagan una declaración de manera presencial, pero nos encontramos en tiempos de pandemia. ¿Se podría solicitar para que estos testigos hagan su declaración vía virtual? en la medida que el sistema lo permita, en la medida que los procesos lo permitan, sí, en la medida que lo permitan. No soy especialista en derecho penal, profesor penal, pero si el proceso de investigación que está llevando fiscal a través de su carpeta fiscal permite el uso de tecnologías, permite que se pueda llevar a cabo una declaración a través del sistema virtual, digamos en audio y video, no vendría ningún inconveniente, porque el gobierno electrónico lo que busca es darle un carácter fidedigno a la información pública. Si es que el sistema si es que el proceso que está llevando a cabo el señor fiscal lo permite, no veo ningún inconveniente. En todo caso, sería cuestión de solicitarlo. Pero hoy en día ya se vienen llevando a cabo audiencias de manera virtual. Entonces, eh, no veo inconveniente. Hay audiencias que se están llevando a cabo virtual. Tengo entendido, por ejemplo, acá en Lima se está llevando audiencias virtuales. No veo inconveniente para que se lleve a cabo. Pero repito, siempre y cuando el sistema se lo permita. ¿Alguna pregunta más? Si tienen alguna duda, por favor activen su micro o en el chat, si no para dar concluida con la clase.
Creo que no hay más preguntas, doctor. Todo ha quedado claro. Bueno, entonces, señores, damos por concluida la presente charla, la presente exposición. Muchas gracias a los organizadores por haberme permitido dirigirme a ustedes. El tema es bastante complejo. Hemos tratado de sintetizarlo en estas 2 horas académicas a fin de que podamos entender la importancia de este gobierno electrónico. De mi parte, señores, muchísimas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Pues. Muchas Doctor, gracias a los hay una pregunta en el chat A ver, que dice, ¿ya? ¿a cargo de quién serán los costos de servicio de Internet si será mediante el cual se aplicará el gobierno digital? Muy buena pregunta. A ver, en el caso de los costos, tengamos en cuenta que estos están habilitados en el texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, como se conoce. Entonces, el TUPA va a establecer el costo que tenga cada procedimiento administrativo, pero la tendencia es que estos sistemas administrativos sean gratuitos. ¿Por qué razón? Porque el uso de Internet no es en sí no origina mayor costo, mayor gasto al Estado. Por ejemplo, si yo pido información de, digamos, documentos, gastos, rendición de cuentas, y eso está en una base de datos, simplemente pongo esa base de datos, me lo copian en el correo electrónico o a la casilla que yo he señalado. No hay un gasto en papel, no hay un gasto en aparatos totales, en los bienes que tiene el Estado. Entonces, no debería ser un costo. Solamente hay costos cuando hay uso de bienes del Estado, pero en este caso no. Es más, no se puede establecer científicamente cuánto es el costo por cada documento que yo envío vía electrónica. No se puede cuantificar ello. Entonces, la tendencia es que se haga cada vez más gratuito, la tendencia. Pero repito, todos los costos están previstos en el texto único de procedimientos administrativos TUPA de cada entidad pública. Bueno, creo que eso sí sería todo con las preguntas. Creo que después de esto ya todo está más claro. Agradecerle a usted y a todos los presentes por haber estado aquí y muchas gracias. Creo que eso sería todo y con esto concluiríamos la clase. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A usted, gracias. Un gusto tratarnos y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Pasen una buena noche. Hasta luego.